Hola, Dios te bendiga en esta tarde. Quiero compartir contigo un breve testimonio acerca de, de Jesucristo. Y quiero quiero relatarte lo que me sucedió en breve esta mañana. Amén. Quiero relatar un suceso verídico. Hoy en la mañana ya había tenido el privilegio de observar ser transpuesta de dentro del cuerpo de un lugar a otro por un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Amén. Y hoy en la mañana desperté y había tenido una revelación de Jesucristo. Amén. Y yo vi que Dios me empezó a platicar acerca de la aparición del dragón, amén, aquí en la tierra. Y vi que aquel dragón quería destruir parte de la tierra. Y no quiero comunicar ni espantar a la sociedad en general, ¿verdad? Pero yo quiero comunicárselo a usted y que realmente sea de gran bendición para su vida, que crea en la segunda venida de Jesucristo, amén, del Hijo del Hombre. Hoy en la mañana tuve la bendición, amén, de percibir una visión después de que Dios me empezó a hablar acerca de las atrocidades que comete el dragón aquí en la tierra, que es el diablo y Satanás desatado, amén, destruyendo partes de la tierra, partes de Alaska, partes de otros países en lugares territoriales, se puede decir, en diferentes naciones. Dios me estaba comunicando esto, y cuando desperté al momento me despertó la visión de que estaba ahí Juan el apóstol y buscaba a Mateo, Lucas, ¿verdad? Y yo vi que en ese momento yo desperté y miré al cielo, y cuando miré al cielo hacia mi lado izquierdo, amén, al despertar se veía ahí las nubes, y ahí entre las nubes estaba el Hijo del Hombre, amén, y ya me ha tocado ver en varias ocasiones a Jesucristo, el Hijo del Hombre, ahí entre las nubes. Me ha tocado la bendición de observar detenidamente cómo entre las nubes hay ángeles, muchos ángeles peleando a favor de la tierra, amén. Y en esta ocasión vi, pero de él emergía un rayo que es el que mueve a los hermanos, a los transporta. Y yo me he quedado atónita, y yo quiero compartirlo contigo, amén. Tal vez tú pienses y no creas en el arrebatamiento. Yo en lo particular recibí una bendición de parte de Dios en mi vida y la compartí. Hoy en la mañana desperté y percibí esa revelación. Dios me está hablando acerca de los destrozos que quiere hacer el dragón en la tierra. Y yo sé que hay más detalles proféticos que suceder, amén, tales como terremotos, ¿verdad? Yo quiero compartírtelo a ti, pero Dios tiene un plan. Y yo espero que en ese plan que estamos dentro de él, amén, usted persevere hasta el fin, amén, porque dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, este será salvo, amén. Yo le decía a Dios, a ver, Señor, yo tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo de estas cosas que hace el diablo, porque es el diablo, Satanás, amén, y grita de blasfemias, el dragón habla blasfemias y grita cosas indebidas. Y de repente Dios me dijo, no temas, ¿verdad? Y volteé hacia mi mano y era un resplandor entre las nubes. No era un sueño. Y en otra ocasión era un ángel, y de ahí mismo salían rayos como un relámpago en el cielo. Y cuando yo estaba cerca de aquí un tipo de embotellamiento, vi que yo dije, Señor, ¿y ahora para dónde camino? ¿Y ahora qué hago, verdad? Y en ese mismo momento, aquel relámpago me traspasó a otro lugar. Y yo quiero testificarle a usted que usted crea en el rapto, ¿verdad? A mí en lo particular, y se lo digo a los hermanos para que al comentarles este tipo de visiones,
no se espanten, ¿verdad? No se turbe, dice la palabra de Dios, vuestro corazón y tenga miedo. Amén, pero sí que estemos listos pensando en que nuestro galardón es grande, ¿verdad? Y en esta ocasión yo dije, Señor, eso apaciguó mi mente y siento un gozo en mi interior. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, cuando os digan, helo aquí, está en el desierto, no vayáis, amén. ¿Por qué dice esto la palabra de Dios? Porque significa que Jesucristo hará sus parucias en diferentes lugares y no significa que Jesucristo no vaya a aparecer, amén. Porque lo mismo dice la palabra de Dios en ciertas partes de la escritura, amén, que Él aparecerá primero, amén, y Él mismo, dice la palabra de Dios, Él mismo va a suprimir, va a oprimir al enemigo, a sus enemigos debajo de sus pies, y el que va a destruir será la muerte y el mismo diablo, porque hay una lucha terrenal, no solamente espiritual, sino territorial, amén. Una lucha territorial entre las naciones, entre los reinos, y yo quiero que tú estés enterado que Cristo viene, que Cristo ha llegado y está en la tierra y está haciendo milagros extraordinarios a favor de su pueblo. Muchos quieren ver que el Hijo del Hombre aparezca, amén, y irse con él rápidamente porque les faltan fundamentos en las escrituras, amén. Pero hay palabra profética que no viene en la Reina Valera, amén, sino en antiguas versiones nos dice que Jesucristo aparecerá y después de que él llegue aquí en la tierra y venga a suprimir a sus enemigos, amén, y también traerá consigo a los que han muerto, amén. Y cuando él mismo haga él suprima a sus enemigos y venga a su pueblo, amén, y todas esas cosas empiecen a suceder, después nos arrebatará y nos iremos juntamente con él, amén. Y sucederán muchas cosas cuando aparezca ¿quién? El anticristo, amén. Entonces es necesario que nosotros entendamos y pensemos con más diligencia las cosas que están por suceder, amén, porque hay una lucha espiritual en las cuales muchos dicen, es que Cristo dijo que él iba a venir y una vez y se iba a ir, amén, pero esto no es así. Dice la palabra de Dios, cuando los digan, Él aquí está en el desierto, significa que Dios tiene asuntos aquí en la tierra, amén, espirituales, y que cuando clamamos a Dios, clamamos su presencia, oramos su palabra, amén, y oye nuestro clamor, Él viene, amén, y en esos momentos nos está defendiendo el territorio a nosotros y a muchas naciones en particular. Y yo quiero que tú te quedes con este mensaje, dice la palabra de Dios, vivo y eterno mensaje de Dios. Apareció un ángel, dice la palabra de Dios, con un vivo y eterno mensaje de Dios. Yo quiero ser esa palabra para ti profética que dice que apareció un ángel con una palabra, dice, del vivo y eterno mensaje de Dios, amén. Yo te lo comparto hoy. Si tú no eres participante, amén, de este vivo y eterno mensaje, yo lo comparto contigo. Cristo no está muerto, Él está vivo, amén, y está en la tierra. Cuando tú clamas, cuando tú invocas su nombre, cuando tú pides, dice la palabra, el que pide recibe, el que busca halla y el que toca la puerta se le abrirá, amén. Entonces yo quiero compartir contigo este hermoso detalle y yo quiero informarte. Cree en el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque primero tiene que descender Cristo, amén, y andar entre nosotros, amén. Y dice, y esto es un testimonio a las naciones. ¿Por qué? Porque primero tiene que enseñarnos, nos tiene que hablar, nos tiene que predicar en nuestras mismas localidades, hablar a la iglesia a través de su Espíritu Santo, revelándole a los corazones revelaciones y palabras de Dios Altísimo, amén. Yo quiero compartírtelo con mucho cariño, con mucho gusto, que creas que Cristo está aquí, amén. Y en otra ocasión a mí me sucedió esto y yo dije, Señor, ¿cómo lo cuento? ¿Verdad? Y
pues a la que siempre le comunico a veces es a mi mamá, pero he tenido la experiencia que tengo por ahí una prima y a veces pues no, a veces mis primos no son creyentes, ¿verdad? Y una bonita, y no son creyentes y a veces tienen temor de hablar, amén, pero yo testifico, testifico lo que Dios está haciendo, amén. Dice, no sé, dice, conozco un hombre, si dentro o fuera del cuerpo, no lo sé, amén, pero le fueron dadas palabras, revelaciones, palabras, dice, que no le es dado al hombre expresar, amén, inefables, un gozo inefable que no se puede explicar con palabras, amén, no se puede tal vez platicar o expresar con mucha elocuencia, pero yo soy testigo de esto y te comparto mi felicidad, amén. Dije, yo estaba aquí en mi cama y de repente desde allá, no se ve, yo estaba aquí en mi cama y desde ahí lo alcancé a ver y había otros angelillos ahí. Y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Verdad? Es una sorpresa. Y me quedé pasmada y hoy te testifico, creo. Yo le dije a Dios, Señor, cuando tú aparezcas, y esto no es más que una bendición, el poder expresar libremente que Él peleará por su pueblo Israel, que Él peleará por su pueblo que está en guerra, por su pueblo que está en crisis, que tiene necesidades, amén, y que está esperando esa bendición de lo alto. Y yo quiero compartirte esas bendiciones de lo alto, amén. Para muchos esto es mentira, pero yo quiero hacerte partícipe, dice aquel que tiene palabras de conocimiento, palabras de revelación, haga partícipe a sus hermanos, y yo se los comunico a ustedes. Tal vez muchos tengan esas bendiciones de ver bendiciones. Yo veo ángeles en el cielo, amén. Yo veo la gloria de Dios, amén, y el Hijo del Hombre. Y me ha tocado esa bendición de lo alto y ver el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente. Y es una gran bendición de lo alto, porque dice la palabra de Dios en Mateo 24, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos proclamando a Cristo, estamos proclamando la venida de Cristo. Yo te lo comunico, si llega a este mensaje a Facebook o a YouTube, comunícaselo a otros. Y me dijo Dios, yo sé que tú tienes esta edad, yo sé que tú tienes esa edad ahora, pero cuando yo levante a mi pueblo me lo voy a llevar completito, a todos los que son míos. Así que si usted ve por ahí un cristiano yendo al Espíritu Santo que de repente ya no apareció, significa que Cristo vino. Entonces si hay por ahí otros, compartan, aquí estamos todavía, ¿verdad? Que estamos en la tierra. Pero a mí Dios me dijo el día que vendría por mí, el día que vendría por su pueblo. Yo tengo una bendición tan grande recibí. Yo recibí de Dios, dice la palabra de Dios, en el día, dice Jesús, de ahí en el libro de San Juan. Yo recibí de Dios que el día que Él fue entregado, dice, tomó vino, tomó la copa y dijo que Él daba esa paz, que hay una paz que solamente Él da, amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pues yo no la doy como el mundo la da, amén. Cree en Dios, cree también en mí, amén. Y créeme que ese gozo que yo recibí de Dios, de parte de Dios, la misma noche en que Él fue entregado, y yo recuerdo estas bendiciones de parte de Dios y te lo platico y te lo comunico. Esta mañana pasó así y yo creo que eran tal vez como las 10, 11 de la mañana. No puedo decir que era muy tarde, a lo mejor serían las 9, 10 de la mañana, por ahí aproximadamente, porque no traía mi celular. Pero te lo comunico a ti, amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y muchos quieran decir, es que mi familia no es perfecta, yo tengo un patriarcado, yo viví varios casamientos, yo viví el adulterio, yo viví la fornicación, yo viví la homosexualidad, yo viví la lesbianidad. Muchos dicen, amén, yo era un ratero, yo era esto, yo era lo otro, y no tengo esa apertura, esa bendición de lo alto que me dé aceptación entre los santificados, entre los hijos de Dios. Y sabes una cosa, Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Si tú crees que Cristo vino solamente por los que no se extraviaron, amén. Dice,
el médico, el que está sano no tiene necesidad de médico, amén, sino el enfermo, ¿verdad? Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Yo te lo comunico a ti, yo siento un grande gozo en mi corazón. Siento esa confirmación del Espíritu Santo, ese poder de Dios tan alto, tan grande, que me confirma, que me ama, que me dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dije, Señor, ¿cómo le voy a platicar a tu pueblo? ¿Cómo le voy a platicar a tu pueblo que yo voy a estar muy viejita? Y que cuando yo esté viejita tú vas a venir por tu pueblo y te lo vas a llevar. Y nos tomarás y me llevarás contigo. Y se los tomaré y los llevaré conmigo. Y ellos cómo me van a creer. Y lo platiqué y lo prediqué muy brevemente. Pero yo vi que cuando Cristo me levantó, había ya quedado antes un gobernador bueno. Y después de eso, el reino le fue entregado a la bestia. Y la bestia destruyó gran parte de la iglesia. Y los mató. Y los mató. Y si tú no le quieres creer, si tú no quieres creer a la palabra de Dios, si tú no quieres creer al único que es digno, al único que es digno de abrir el libro y desatar los sellos, no le creas. Pero te vas a quedar aquí en la tierra. Nadie le puede quitar a la palabra. Dice, maldito el que le quite parte de la escritura. Amén. El que le dice, yo borraré su nombre del libro de la vida. Y yo testifico esto, amén, en el nombre de Jesucristo. Muchos dicen, es que yo puse pantalón, yo me pinté la cara, yo he hecho muchas cosas malas, pero yo te digo que dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú crees que más de algunas veces nos hemos reprendido diciéndonos hijos del diablo, es porque Cristo ya se ha presentado en llamas de fuego. Él es el Dios que existe por sí solo. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él quiere también que respeten a los siervos, a los ministros, amén, que han predicado este testimonio. Yo tengo el privilegio de haber visto la gloria de Dios, de haber ido al cielo y al infierno, y lo comparto contigo. Si tú crees, di un amén. Si tú no crees, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y después de vivir aquí en la tierra y ver la muerte sin ser salvo, ya no tienes escapatoria. Amén. Por eso Dios quiere que hoy que tú has recibido la palabra profética que está hablando un vivo y eterno mensaje de Dios. Amén. Teman a Dios, decía el ángel. Teman a Dios, invóquenlo todas las fuentes de los cielos, amén. Todos los estanques que hay en la tierra sean llenos, todas las fuentes de los cielos sean abiertas para ese territorio que está en sequía, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén.